Teoría y práctica del cambio de voltaje de red eléctrica de 125 voltios corriente alterna a 230 voltios corriente alterna. Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal, en el cual seguimos con el tema de cómo se puede cambiar la alimentación de una radio antigua a válvulas de 125 a 230 voltios, y nos queda pendiente este tema de la reducción a través de resistencia y diodo, que, como vimos en el vídeo anterior, solamente sirve para receptores de radio que puedan funcionar en corriente continua o en corriente alterna con corriente continua. O sea, bivalentes, ¿eh? Así que vamos a empezar a hacer cálculos para el caso de la radio que nos ocupa, que es una radio que funciona a 125, con 6 válvulas, 40 vatios, y vamos a calcular todo lo que pasa aquí y cuáles son sus límites, ¿de acuerdo? Vamos allá. Bien, ya hemos planteado las premisas iniciales del problema y tenemos que partir trabajando sobre el voltaje de red que nos entra por aquí, después de pasar por el diodo, lo cual nos da unos semiciclos positivos cuyo voltaje de pico es de 325,26 voltios de pico. Este voltaje, formado por estos semiciclos positivos, tienen un voltaje eficaz que es igual a un voltaje en corriente continua de voltaje de pico dividido por 2, lo cual nos arroja 162,63 voltios en corriente continua. El voltaje medio de alimentación de la radio será igual a la suma del voltaje máximo con el voltaje mínimo dividido por 2, la media, lo cual nos arroja un valor de 118,5 voltios en corriente continua. Entonces, entre este voltaje y este voltaje, restando, nos sobran 44,13 voltios en corriente continua que habrán de caer en esta resistencia de absorción o limitadora. Sabemos que la intensidad que consume la radio es de 0,32 amperios. Por lo tanto, la resistencia de absorción o limitadora tendrá un valor que estará determinado por la división entre 44,13 voltios dividido por la corriente, lo cual me arroja un valor calculado de 137,9 ohmios. Y las resistencias comerciales que tenemos, sus valores son de 120 ohmios y 150 ohmios. Por lo cual vamos a ver cuál es la más próxima a este valor. Si restamos a 137,9 ohmios 120, nos da una diferencia de casi 18 ohmios. Si restamos a 150 137,9 ohmios, nos da una diferencia de casi 12 ohmios. Con lo cual, al ser esta la diferencia menor, la resistencia que vamos a elegir va a ser la de 150 ohmios. Ahora vamos a calcular la potencia que tendrá que consumir esta resistencia y que se desprenderá en forma de calor. Para eso multiplicaremos el cuadrado de la intensidad por 150 ohmios y me da un valor de 1,54 vatios. Y nosotros pues compraremos una de 2 vatios y con eso vamos perfectamente. No obstante, si alguno quiere poner aquí una resistencia de 150 ohmios y 10 vatios, eso es problema de su bolsillo. Nada que objetar. Si se lo quiere gastar, que se lo gaste. Pero con 2 vatios va perfectamente. Luego tenemos aquí que calcular qué es lo que pasa en el momento del arranque de la radio, una vez que ya hemos colocado esa resistencia y ese diodo en serie con el circuito de entrada a 230 voltios. Y sabemos que en el momento inicial del arranque la radio consume 0,39 amperios, con lo cual la caída de tensión en la resistencia será igual a 58,5 voltios. Si restamos de los 162,63 voltios que tenemos de continua a la entrada los 58,5 voltios, nos da un valor de 104,13 voltios que en ese instante estaremos suministrando a la radio. Y por esta parte nada que objetar, porque 104,13 voltios en corriente continua no me van a dañar la radio universal. Tardará un poco más de tiempo en encenderse la radio y empezar a oírse,
pero daños no me va a producir ninguno este voltaje. Así que, por mi parte, perfecto, nada que objetar. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre cuando la radio está consumiendo la intensidad mínima, que en el caso de la radio del experimento es 0,15 amperios. La caída de tensión en la resistencia será igual, una vez hecho los cálculos, será igual a 22,5 voltios, que restados de los 162,63 me da un resultado de 140,13 voltios que durante esos instantes en que la radio consume poquito estaremos suministrando en la entrada de alimentación. Y esto sobrepasa el voltaje máximo recomendado por el fabricante de 127 voltios en 13,13 voltios. Esto no es mucho. Esto no es mucho. Con lo cual, la radio no se me va a fastidiar en un día, ni en dos, ni en tres. Pero este exceso de voltaje causa un sufrimiento, sobre todo a los filamentos y también a los condensadores del circuito de alimentación de la radio, de la fuente. Con lo cual, yo digo que este circuito quizás sea el mejor para alimentar radios universales, sea el mejor que el que es la resistencia solamente, o el condensador solamente, o la inductancia solamente. Quizás este sistema sea el mejor, pero yo desde luego, si puedo, este sistema no lo uso, ni lo pienso usar, ¿vale? Precisamente por este problema, ¿de acuerdo? A no ser, como he dicho, que aquí las variaciones de consumo sean tan pequeñas que entren dentro de la tolerancia de tensiones del fabricante, o que la diferencia de tensión de alimentación sea tan pequeña que me permita también estar dentro de las tolerancias de alimentación del fabricante. Entonces, ojo con este circuito, ¿vale? Se puede usar, pero si podemos hacer algo mejor, ¿por qué vamos a hacer esto? Hagamos algo mejor. Bueno, y ahora tenemos una última sugerencia que me ha enviado el suscriptor Jesús Ibáñez, a quien envío un atento saludo. Hola Jesús, colaborador habitual del canal, por lo menos en comentarios, que me dice de colocar una lámpara de filamento incandescente en serie con la radio. Bueno, es una propuesta muy interesante. Vamos a estudiarla. Bueno, pues una vez hecho el análisis de este circuito, vamos a hacer un comentario. Un comentario. Aquí no voy a hacer cálculos porque no se pueden hacer cálculos. Me llevaría 2 vídeos, algo así, el ponerme a calcular si esto es factible o no es factible. Pero simplemente viendo las características y teorizando, vamos a poder llegar a la conclusión que busco. Y es si esto es factible o no es factible. Cualquier lámpara de incandescencia es un termistor PTC, cuyo valor no conocemos, ¿vale? En las lámparas, cuando las compramos, sabemos voltaje de funcionamiento, 230 voltios, y su potencia, 40 vatios, 60 vatios, 75 vatios, 100 vatios, 125 vatios, pero en ningún sitio pone el fabricante cuál es su curva de funcionamiento como termistor. Porque además es que el fabricante no la fabrica como termistor, la fabrica para iluminar. Tampoco la fabrica para esta función. Pero bueno, supongamos que se puede utilizar como termistor PTC. Por lo tanto, habrá que determinarse, y eso habrá que hacerlo a base de pruebas de taller, dicho valor PTC, que deberá ser el más bajo posible para que la lámpara como PTC responda rápidamente a las subidas y bajadas de voltaje. Bueno, pues ahora pasamos a nuestra hoja, donde calculamos en su momento el valor de R en serie y llegamos a la conclusión de que el valor de R en serie tenía que ser de 330 ohmios, ¿vale? Bueno, pues ¿eso qué significa? Eso significa que cuando en esta lámpara caigan los 230 voltios menos los 118,5 voltios, el valor de la resistencia en ese punto de trabajo, PTC, tiene que ser de 330 ohmios. O sea, os lo voy a explicar aquí mejor, en la gráfica. La resistencia de PTC en ese punto de trabajo tiene que ser 330 ohmios, aquí, para que aquí el voltaje sea de la caída de tensión igual a 230 voltios menos 118,5 voltios. De tal manera que cuando la corriente o el voltaje de entrada suban, la resistencia aumente. Y cuando el voltaje o la corriente bajen, la resistencia PTC disminuya.
y me compense aquí automáticamente y a cada instante los 118,5 voltios. En pocas palabras, que la PTC responda rápidamente a las subidas y bajadas de voltaje. Ahora vamos a ver en verdad cómo es la curva de resistencia PTC de una lámpara de filamento cualquiera, que es similar a esto, ¿vale? Entonces, yo aquí lo que sí que puedo observar es que en el instante cero de tiempo, cuando el voltaje es cero, la resistencia de la PTC tiende a cero, tiende a ser una resistencia muy baja, con lo cual en ese instante, aquí en la radio, voy a estar aplicando, imaginaros que en ese preciso instante tengo el voltaje de pico, pues voy a estar aquí, en ese voltaje de pico lo voy a estar aplicando aquí en la radio. Luego, conforme pegue el tirón de corriente, la resistencia va a subir muy rápido, ¿vale? Y la lámpara se va a calentar. Es posible que se caliente incluso más de la resistencia que necesita la radio para poder funcionar. Con lo cual, la resistencia aquí va a aumentar un montón. Y aquí me va a dejar el voltaje de la radio, a lo mejor me lo deja a 50 voltios. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero significar con esto? Pues que el método de la lámpara es un método que podría valer, pero lleva demasiado trabajo el calcular cuál es la lámpara que nos interesa y cuál es la que se acopla, y además nos somete a la radio, en este caso, a voltajes de pico en los instantes en que el filamento está frío. Lo cual no nos interesa. Una vez que el filamento ya ha cogido su temperatura y está estable, ya se queda ahí, mientras que no haya variación de corriente ni variación de voltaje. Pero en ese instante del arranque, la verdad es que pasan una serie de fenómenos transitorios muy rápidos, y que eso pues sería motivo de estudio en un laboratorio, ¿vale? Y aparte ocurre otra cosa más, no sé si esto lo conoceréis o no lo conoceréis. Pero cuando una lámpara de filamento se funde, en ese preciso instante, la lámpara hace un cortocircuito. Y cuando hace el cortocircuito, aquí a la carga me somete a la radio a los 230 voltios de entrada, 230 voltios eficaces. Y ese tiempo de fundirse suele ser bastante más grande que este tiempo inicial de arranque de la lámpara, cuando está fría. Así que tenemos ahí una especie de amenaza contra la radio de que si la bombilla pega el último fogonazo de su vida, la radio también casque, por lo menos en filamentos, casi seguro. Así que este método, el que lo quiera emplear, que lo emplee, es muy libre, pero yo ni lo empleo ni lo pienso emplear. Ya os digo que tengo métodos mejores, ¿vale? Y ya se han explicado aquí. Así que cada cual, ahora que ya he explicado todo, cada cual pues que decida con sus radios hacer lo que más le guste y lo que prefiera, y lo que sepa hacer. Bueno, pues nada más, amigos. Aquí se acaba ya esta serie de vídeos sobre cómo limitar el voltaje a la entrada de una radio. Hemos visto bastante casuística. Creo que no me he dejado nada en el tintero. Y bueno, pues quiero hacer cambios en el canal. Ya habréis visto algunos cambios. Quiero hacer cambios en el canal porque hay un problema con YouTube, y es que no te permite organizar tu canal los vídeos que has hecho. Y en mi canal el problema que yo veo y que tengo, incluso para mí, es muchas veces localizar mis propios vídeos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tengo dos vídeos de un aparato que no he terminado, me meto con otro aparato que tampoco termino, luego sigo con el primero, luego a lo mejor me meto con un tercer aparato, y así voy a salto de mata en los canales. Entonces lo que quiero es subir los vídeos organizadamente, porque YouTube no me permite coger y decir este vídeo lo quiero aquí, este otro lo quiero aquí, y así sucesivamente, ¿vale? Sí me da la opción de hacer listas de reproducción, y las he hecho, pero parece ser que las listas de reproducción no las mira nadie. La gente va directamente a lo que es el canal de vídeos y ahí busca y rebusca. Y entonces, bueno, pues para facilitar el seguimiento de mis vídeos en el canal, voy a reorganizarlos todos los que pueda, ¿vale? Así que en los próximos días, semanas, veréis que subo algunos vídeos que están repetidos, que son anteriores,
pero ese motivo de subir vídeos que son repetidos y anteriores es por motivos de reorganización de mi canal, ¿de acuerdo? Así que disculpas al que no le guste, pero lo siento, es mi canal y voy a reorganizarlo, ¿de acuerdo? Y nada más. Espero que os haya gustado este tema que hemos explicado, que hayáis sacado vuestras conclusiones y que a partir de ahora pues sepáis qué hacer en cada aparato, en cada radio. No tiene por qué ser radios, puede ser cualquier otro aparato. Yo me acuerdo una vez que hice una de estas reducciones de 230 voltios a 110 voltios y os voy a enseñar el aparato que fue. Ese antiguo timbre de la British Telecom originalmente funcionaba a 110 voltios y 100 hercios, ¿vale? Y ahora funciona a 230 voltios, 50 hercios y funciona perfectamente, y cada vez que llaman a mi casa, pues suena. Pues un cordial saludo a todos y adiós amigos, hasta los siguientes vídeos.